Hola, un placer saludarles a todos. Estamos en Reflexiones, el espacio de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Manizales. Hoy tengo el placer de presentarles a uno de nuestros invitados al primer Festival de Saberes, al maestro Ángel Monterrubio. Un placer, profesor, que nos acompañe hoy en este espacio que es para usted. Querido Gonzalo, muchas gracias. Es un placer para mí estar en Manizales y estar en su universidad y estar en su programa. Muchas gracias, profesor Monterrubio. Regularmente lo que hacemos, profe, es dialogar, digamos, asuntos relacionados con su vida académica, asuntos relacionados con su vida intelectual y, por supuesto, con su vida personal. Y empecemos por eso último. Perfecto. Profe, ¿qué tal si le contamos a nuestros televidentes quién es usted? Bueno, pues Ángel Monterrubio es un profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Es, digamos, geográficamente la región centro de la península. Yo me he dedicado toda la vida a la docencia, toda mi vida profesional. Llevo ya 35 años en la docencia. Pero es algo curioso, yo empecé de maestro, he pasado por todo el sistema educativo. Empecé de maestro en una pequeña escuela rural, luego pasé a instituto, enseñanza media, bachillerato, y luego, pues hace ya la friolera de 20 años, pasé a la universidad. Entonces, bueno, pues he estado en todo el sistema educativo español y, bueno, pues lo que hago es lo que me gusta, que es enseñar, y me da igual, ¿no? A veces digo, ¿volvería usted al instituto o volvería usted a la escuela rural? Pues sí, ¿no? Mi pasión es enseñar y, bueno, pues eso es lo que soy, ¿no? Aparte de eso, también mezclo mi docencia con la colaboración mucho en medios de comunicación. En España tengo un programa de radio hace ya 20 años, en distintos programas, en distintas cadenas de radio, y colaboro también con la televisión y fundamentalmente escribo una columna diaria también desde que se fundó hace 25 años, un periódico regional importante en España que es La Tribuna, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es un poco lo que hago, la síntesis. ¿Qué tal si nos detenemos un poco y pensamos eso de ser maestro, eso de ser profesor y las diferencias que hay entre esa enseñanza y ese aprendizaje de niños, niñas, jóvenes y adultos en la U? Yo creo que, en efecto, Gonzalo, dices algo muy importante. Ahora estamos en un momento, y yo se lo explicaba a los alumnos de doctorado, una de mis cuestiones en estos días aquí tan agradables en esta universidad, es que hemos perdido cierta transmisión de valores en el sistema educativo. Y bueno, pues cuando nos encontramos con racismo, homofobia, estos problemas ahora sociales que tenemos, es que algo hemos hecho mal, ¿no? Entonces, hemos sido, para emplear una terminología española, demasiado profesores y menos maestros. Yo creo que el maestro en su día a día pues es capaz de hacer transversal todo este tipo de valores que pedimos a una sociedad como es la nuestra y que queremos hacer mejor. Por tanto, yo creo que hacen falta más maestros, ¿no?, en ese compromiso. Y bueno, pues países como Finlandia, pues que están un poco a la cabeza, sobre todo en docencia, pues bueno, buscan eso, ¿no? Buscan que el maestro comunique, que sea capaz de transmitir todas estas cuestiones que le estoy comentando. Esto de los valores y sobre todo la enseñabilidad de esos valores y el aprendizaje de esos valores en los jóvenes occidentales, ¿alcanza a ser una preocupación y una ocupación de la educación española, de la educación europea? ¿O tal vez lo que se está diciendo, como en algunos espacios en Latinoamérica, es que esos valores han venido cambiando y han venido transformándose en estos niños, niñas y jóvenes de nuestros países? Yo creo que tenemos todos, querido Gonzalo, el mismo problema. Yo ahora me baso mucho en esto que le voy a decir. Las familias han delegado en la escuela una serie de cuestiones que atañen
a la familia y que la familia delega, de cierta manera, y cree que la escuela va a resolver, ¿no? Entonces yo creo que ni resuelve la familia ni resuelve la escuela, ¿no? Esta sociedad que tenemos, ¿no? Esta sociedad global, en transformación continua, en efecto, esa sería, digamos, una pata del banco, ¿no? Y otra pata del banco es, tú lo has dicho bien, el tema de esa sociedad que va tan deprisa y que ha cambiado también tanto y que los sistemas educativos de todos los países, ¿no? los nuestros, los suyos, son como elefantes, se mueven muy despacio a las demandas que va generando la sociedad y por tanto pues esas dos patas de banco son los que hacen que estemos en estos problemas y estas orientaciones que estamos tratando de llevar. Es decir, cuando eso ocurre es que fallamos en algo, ¿no? Yo, mi docencia en el grado, en mi universidad, es en educación social y es un grado que se crea, digamos, como para ser un parche al sistema educativo. Es decir, si tiene que intervenir un graduado social en aquellas cuestiones, fundamentalmente lo que trabaja cuando sale pues es la exclusión de todo tipo, ¿no? Pues, bueno, pues son un parche del sistema. Es decir, sale el aire y por tanto tenemos que tapar, por tanto algo estamos haciendo mal, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Buscando, pues como usted y con sus investigaciones, pues la salida al laberinto, ¿no? La salida al laberinto. ¿Hay alguna opción real que nuestros jóvenes actuales puedan tener? ¿Cuál se le ocurre que puede ser? Ese lugar de lo estético, ¿cómo podría mirarse? Ese lugar de lo ético, ¿cómo podría mirarse? Ese lugar de lo técnico, ¿cómo podría mirarse? Yo creo que estamos en un momento en esta sociedad, y sobre todo los jóvenes, de rapidez, de imagen, de inmediatez, de opinión que no contrastan. O sea, tienen muchas opiniones que son de otro. Y de hecho se dan opiniones a través de las redes, además muy rápidamente, ¿no? Pero que simplemente son oídas, ¿no? No son ni pensadas, ni, digamos, ni sopesadas, que diríamos, y por tanto las lanzan. Es decir, entonces son ideas de los demás, no hay un momento de reflexión. Yo creo que eso es lo que ahora mismo, lo que mismo está. Y si usted le pregunta a un joven, pues bueno, vamos a poner, por ejemplo, el aspecto político en España, ya que vamos a entrar, estamos ahora en un momento de elecciones, tenemos todas. Amigo Gonzalo, tenemos las nacionales, tenemos las departamentales, como dicen ustedes, las de las autonomías y tenemos las locales, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre hablan de oídas, ¿no? Usted le preguntan y de repente dicen, pues tal, y dicen pues una barbaridad, y de, bueno, y usted pues ha leído el programa que dice este partido, o y no, es todo, bueno, pues en eso se quedan esos caracteres que son muy cortos y no se va más allá y es lo que le dicen, ¿no? Además son todos muy de imagen, ¿no? Estamos en ese momento de imagen y bueno, pues yo creo que estamos ahí. Por tanto, eso habrá que cambiarlo de alguna manera, no sé cómo, pero tendremos que trabajar los profesionales de educación para cambiar eso. Hay algunos planteamientos de orden filosófico y por supuesto de orden psicológico que tienen que ver con la importancia que tiene la autoexaminación. A eso algunos autores le llaman la posibilidad de hacer conciencia de sí, conciencia del mundo y conciencia de los demás. ¿Será probable que eso sea una necesidad de los jóvenes contemporáneos en este mundo nuestro? Pues yo creo que sí, yo creo que habitualmente los jóvenes y los menos jóvenes, ¿no? Yo creo que miramos poco dentro, ¿no? Miramos poco dentro de nosotros y luego pues somos también cada vez menos empáticos, ¿no? Nos ponemos en el lugar del otro, ¿no? Entonces estos días hablábamos de Manuel Levinas en el seminario, ¿no? Su ética y bueno, si era posible, todas aquellas cosas que él dice, ponerlas en práctica en la educación, ¿no? Porque son necesarias, es decir, tenemos que buscar modelos en estos autores digamos, que han pensado, repensado, ¿no? Todas estas cuestiones y buscar un modelo, ¿no? Pero en efecto, yo creo que tenemos que mirar mucho más dentro, ¿no? Tenemos que mirar mucho más dentro, porque no lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, somos impulsivos en ese impulso
que Nietzsche dice que es tan malo, ¿no? Porque que él dice que hay que pararse, ¿no? Eso no hay que ser impulsivos, hay que pensar, ¿no? Hay que reflexionar. Él dice que eso es una debilidad, que eso es casi viene a decir como una enfermedad, ¿no? Y bueno, y yo lo veo en ese otro sentido, ¿no? Que hay que pararse, pensar, mirar dentro y buscar esas soluciones de las que usted habla. Es probable que nos haga falta tener unas orejas más grandes, es decir, una escucha más grande para poder reconocer ese rostro del otro. En efecto, en efecto. Yo además me voy a ir a Cervantes, ¿no? Para abrir lo que en España llamamos las orejeras, es decir, aquellas que se ponen a los caballos, sí, y a las mulas, que sí, no, sí, que no sí. Esa apertura, primero esa apertura, ¿no? El Cervantes decía, lee mucho, viaja mucho y sabrás mucho, ¿no? Y en efecto, ¿no? Si además eres capaz de conocer al otro, es decir, conocer al diferente, entenderlo, decir, bueno, pues eso nos va a ayudar mucho, ¿no? Yo creo que mirar a los ojos al otro, ¿no? Ver lo que opina, ver cómo ve la vida, pues eso ayuda un montón. Yo creo que cuando uno sale, pues bueno, pues los prejuicios se quitan y eso ayuda muchísimo, ayuda muchísimo. Tú decías ahora el ponerse en el lugar del otro. Dijiste empatía, ¿no? ¿Cómo está funcionando hoy día en Europa esa posibilidad de ser empáticos con el que es distinto? Yo creo que no está funcionando bien. Fundamentalmente hay un problema que usted conoce muchísimo mejor que yo, que le voy a decir, que es el tema de la soledad, ¿no? El tema de la soledad. El tema de la soledad, que cuando he hablado con usted otros días decíamos, bueno, el tanto por ciento, es imposible pensar que de 15 años, el abanico de edad de 15 años a 25 años, la mayor causa de muerte en el mundo sea el suicidio. Uno piensa en otras cosas, ¿no? Piensa en accidentes de tráfico, o piensa en tema de drogas, o puede pensar en muchas cosas, pero no en eso, ¿no? Y en efecto, yo creo que tenemos dos cosas. Primero, somos incapaces de ponernos en el lugar del otro, ¿no? Y eso nos lleva a, bueno, pues una especie de soledad, ¿no? Donde se hacen tramos de la vida en soledad, que hacen que cuando necesitamos cierta ayuda, pues no seamos capaces, no tenemos herramientas para encontrarlas, ¿no? Para abrirnos a ese otro, y por tanto eso nos lleva a la juventud, a esos desfiladeros, ¿no? A esos caminos sin vuelta atrás. Entonces no somos capaces bueno, somos muy egoístas, muy egocéntricos, muy ególatras, es decir, todos los egos. Yo voy a poner una frase que esta mañana he leído en el periódico, en El Mundo, cuando estaba desayunando de un periódico de España, de un periodista, Bustos, que es uno de los columnistas más importantes ahora en el país, y moría Ferlosio. Ha muerto Ferlosio, que es escritor, jarama, de referencia para los españoles y para la gente de mi generación, y venía a decir en ese titular que Ferlosio, bueno, ¿qué iba a hacer aquí Ferlosio? Que se ha bajado de esta vida, porque un país que en España lo que uno mira más importante es el gimnasio, ¿no? Es decir, no ve más allá, la juventud no ve más allá del gimnasio, ¿no? En esa especie de que usted decía de lo estético y no de lo ético, ¿no? Alguien que no, él estaba cansado, decía, él es escritor pero filósofo, y me quedo con eso, ¿no? Es decir, que usted también ha dicho antes, es decir, bueno, pues Ferlosio se ha bajado ya de España, el hombre ha fallecido, pero él lo venía a decir así, que qué se puede esperar de un país que lo que más mira es el gimnasio, ¿no? Lo estético. Educación, política, llegamos a la soledad y estamos pasando, digamos, por un gran escenario, y es ese de la posibilidad de encontrarnos, y de la posibilidad de gustar al otro, de saberme con el otro, de sabernos, y un poco la imposibilidad que a veces surge por esa condición narcisista, egocéntrica, que algunos tenemos, ¿no? ¿Cuál sería, no a modo de estrategia, sino a modo de reflexión, cuál sería la opción que hoy día
le encontraría usted a esa salida no vertiginosa de ese narcisismo primordial que en la vida social hoy existe? Yo creo que, bueno, primero teniendo buenos maestros. La escuela tiene que tener buenos maestros que todos esos valores sean capaces de transmitirlos. Como decíamos aquí, y fue una buena parte, yo dije estos días aquí, hemos roto esa transmisión, ¿no?, de valores esenciales. Por lo tanto, primero, buenos maestros. Segundo, debemos leer más, se lee muy poco. Y cuando digo leer más, lo digo ¿para qué? Para tener referencias. No tenemos referencias. Las referencias son los futbolistas, ¿no? Son gente, nosotros tenemos muchos programas, imagino como ustedes, de estos, son tertulias donde gritan, nos escuchan, donde se habla de banalidades, de tonterías absolutas, y que además la propia política ha copiado. En realidad, la política ahora es imagen, y los propios políticos han copiado esos programas de tanto éxito, de tertulias, del corazón, de chismes, y entonces prácticamente es lo mismo, ¿no? Y entran en ese juego. Y por tanto, las referencias, no tenemos referencias. Ferlós era una referencia en un momento, es decir, ciertos escritores, pues igual que en su país, intelectuales, gente de peso, periodistas, catedráticos, profesores, y eso se ha perdido, es decir, no tenemos esas referencias, y esas referencias son las que te ayudan a enfrentarte a los problemas, saber, ¿no?, qué piensa esa gente, qué reflexiva. Por tanto, yo creo que faltan maestros, faltan referencias y falta empatía. Leer más, escuchar más, pensar más. Hay un autor, sociólogo, él murió hace unos años, Zygmunt Bauman, que nos mostraba un poco cómo lo sólido se está desvaneciendo en el aire y cómo lo líquido es aquello que, digamos, tiene una mayor preponderancia en la vida moderna, en la vida del amor, en esta sociedad contemporánea. ¿Los sólidos se desvanecen en el aire? Sí, yo estoy. La sociedad líquida Bauman es tremenda su reflexión. Yo creo que sí. Yo creo que se desvanece en todo. Es decir, él lo dice, ¿no?, en el amor, en la sexualidad, ¿verdad? Es precioso ese acercamiento. Hay Chul Han, que es este profesor que enseña en Berlín, coreano, ¿no?, esa sociedad del cansancio. Yo a veces uno las dos cuestiones, ¿no? Sí. Entonces se desvanece. Sí, yo creo que estamos en esa sociedad sin eso que hablamos, ¿no?, sin esa referencia, sin esa consistencia, sin esos criterios que hay que tener. Sí, estoy de acuerdo con usted. Salidas a esa modernidad líquida, salidas a ese narcisismo primordial, salidas a esa política sin seso, sin pensamiento. Pues yo creo que hay una parte que nosotros ahora, al menos en España, estamos tratando, y me voy a ir a la parte política, ¿no?, que sería un tema que sería la participación social. Es decir, yo creo que que además en España cambió a partir de todo el movimiento del 11M, ¿no?, que es que tenemos que ser conscientes de que en política tenemos que participar. En política, cuando digo en política me refiero a todo, ¿no? Con la política tenemos que entrar en cultura, tenemos que entrar en economía, es decir, aquellas cosas que nos afectan y que son de día a día. Y que dejamos en manos de los políticos, ¿no?, que nos organicen. Y ellos nos organizan, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, que en realidad nosotros hacemos una participación democrática que es soltar el voto en la urna y ahí se queda, ¿no? Y entonces, a veces cuando van mucho más allá, pues lo que hacen es pedirte opinión, pero en todo caso la tienen o no la tienen y luego hacen lo que quieren, ¿no? A partir del 11M, nosotros, el tema de la participación social va un poco más allá. Yo creo que es un derecho que tiene la ciudadanía a decidir ciertas cuestiones que no solamente es tu voto al político, sino después cuando se toman decisiones. Es decir, si en mi ciudad hay que hacer un parque o no hay que hacerlo, es decir, o cómo se gasta el presupuesto de mi ciudad, pues que yo pueda decir algo, ¿no?,
que tengan en cuenta lo que opino, si es mejor un parque o no es mejor un parque, si el parque tiene que ir así o asado, o si para las fiestas mayores de la ciudad pues se gasta el dinero en esto o en otra cuestión, ¿no? Yo creo que hay que pedir opinión, pero que sea vinculante, claro. Es decir, que eso vincule para hacerlo. Entonces, yo creo que esa parte sería una salida, es decir, ese que la sociedad vuelva a engancharse con lo que en realidad pues es su ciudad, es su comunidad, es su territorio, su mundo, es su vida, ¿no? Y las cosas importantes de la vida. Y bueno, estamos ahí un poco, ¿no? Ahí estamos un poco. También yo he adelantado algunas cuestiones y bueno, por ejemplo, en mi comunidad pues está a punto de salir, la selección ha cortado un poco, pues una ley de participación que ponga normativa a todo esto. Es decir, no solamente que se quede en palabras, sino que una ley que la participación ciudadana vaya más allá de ese punto que le estoy contando. Esa implicación ciudadana en sus asuntos, en su vida, en toda su vida, la cultural, la económica, la social, es importante y yo creo que sería un buen punto de enganche, pero por supuesto, como siempre, teniendo buenos maestros y teniendo buenas referencias. Y leyendo mucho. Y leyendo mucho, sí, y conversando mucho. Y conversando mucho. A la base de esa idea de la participación está la de la construcción de la realidad compartida, de la construcción de la realidad socialmente. Lo que decimos en Colombia, fundamentalmente desde la Universidad de Manizales, es que la realidad que está todo el tiempo avasallándonos es una realidad construida por todos, no es una realidad individualizada. Y la realidad, digamos, social, pues corresponde a lo que hemos venido diciendo, pensando y sintiendo sobre ella en colectivo. Y por eso es una construcción realmente social y una construcción colectiva. Nos decía también mi querido Ángel que hay no solo ese hecho de ser maestro, sino también de ser un comunicador. Entonces, cuéntanos un poco cómo es esa versión tuya del comunicador. ¿El de la radio, el de la tele? Sí, yo digamos que entiendo, yo creo que hay yo creo que la historia, la filosofía no son aburridas. La gente tiene ese prejuicio, ¿no? Y entonces yo creo que lo que hago en mis columnas y lo que hago en mis programas es acercar un poco eso, pues, bueno, al gran público, ¿no? Yo creo que... Y eso es lo que hago, es decir, sería una labor de difusión, una labor de difusión. Entonces, pues bueno, pues esa es mi labor. Entonces, bueno, pues hablamos de la gastronomía en la historia, hablamos de arquitectura popular, hablaré evidentemente de Colombia, de la rica gastronomía que tiene Colombia, bueno, pues de la vegetación, de los pájaros, que me he quedado asombrado, ¿no? Yo creo que os decía el día del congreso que hemos tenido, el día de la inauguración, que yo creo que no solamente es el primer congreso de los saberes, ¿no? Sino de los sabores, de los olores, etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues hablaré de eso. Entonces, bueno, pues es cierto que yo creo que eso le interesa a los oyentes, ¿no? A veces pensamos que no, pues que la variedad de pájaros que tienen, que ustedes son el primer país que uno puede visitar si quiere avistar aves, el tema de la vegetación, el tema de lo que nos une en ciertos aspectos, cuando he visto aquí de los platos de la gastronomía, y eso a la gente parece que no, pero le interesa. Yo cuando me dicen las cuotas que tienen, pues dice, mire usted, cuando habla usted de política, pues no lo escuchamos, y tienen razón, ¿no? La gente es más importante saber qué platos nos unen con Colombia, que, por ejemplo, ustedes le llaman pimentón, el pimiento normal, le llamamos pimiento, nosotros pimentón, que desale ese pimentón que tanto, yo lo decía, ha revolucionado la cocina española. Es decir, vamos a ver, la cocina española, que ahora está muy de moda, y decimos que hemos hecho una gran revolución, pues es mentira. La gran revolución de la cocina española se hace justamente con los productos americanos, porque antes de eso pues no existía nada de esas cosas que decimos que son platos típicos y platos universales, pues nada, pues no es cierto. Y eso le interesa a la gente cuando uno habla o cuando uno escribe. Y bueno, pues le puede parecer. Entonces estoy en esa faceta de los medios de comunicación de difusión de la cultura, de la historia, bueno, pues de los viajes y de mi experiencia, ¿no? Y doy mi opinión de lo que pienso. Y en este caso, pues evidentemente hablaré de mi experiencia, que ha sido gratísima, porque era mi primera vez en Colombia.
Gonzalo. Es cierto. Y gracias a ustedes pues ha sido una maravilla y me voy encantado. Pues el profesor hizo una conferencia magistral en el marco del primer Festival de Saberes en torno a Cervantes y el vino. Y hay mucha sabiduría en el vino, profe. Sí, porque es un tipo de cultura. Nosotros tenemos, podemos decir que la cultura del vino es esencial en España, bueno, en España, porque los países mediterráneos, ¿verdad? Y bueno, pues forma parte tanto de nuestra cultura que, bueno, pues está totalmente integrada. Y luego, pues en autores como Cervantes, además, pues, bueno, pues nos da, él era un gran entendido de vino, ¿no? De vino y de la filosofía del vino. Yo les decía que él decía que había que beber con moderación. Yo creo que la primera campaña que hay acerca de bebe con moderación la hace Cervantes y se la dice a Sancho, dice, bueno, quien bebe mucho ni guarda secreto ni cumple palabra, que es una frase que podemos poner en cualquier campaña de bebida responsable. Y además Cervantes, pues, aparte de un entendedor, disfrutaba bastante del vino, es quizás, es el primero escritor que hace digamos una guía de vinos, según le gustan a él, ¿no? Que serían las famosas guías de vinos que ahora vemos en la actualidad. Es el primero que habla de denominaciones de origen, que son las regiones vitivinícolas no de España, sino del mundo, ¿no? Pues bueno, pues qué requisitos deben cumplir, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Cervantes es un hombre que bueno, para mí es, la verdad es que habla de otras cosas también en sus obras, pero de vino sabía mucho, era un gran mojonero, esa palabra expresaba en aquel momento lo que sería un gran catador, un gran conocedor de vinos, y por tanto es un placer leer sus obras porque esas referencias al vino pues son geniales, que son tan básicas como la que le dije a usted, ¿no? Al final él dice que el vino se divide solamente en dos, hay solamente dos vinos, ¿no? Los de una oreja y los de dos orejas, ¿no? En realidad, ¿eso qué quiere decir? Pues que son vinos buenos que te gustan o vinos malos que no te gustan, porque a veces le damos mucha liturgia al tema de las catas y del vino, ¿no? ¿Y por qué de una oreja los buenos y de dos los malos? Pues porque cuando uno bebe un buen vino, imagino que un buen ron de estos suyos que tienen aquí tan ricos, pues uno mueve la cabeza solamente hacia un lado disfrutando, y cuando es malo, pues uno mueve la cabeza hacia los dos lados, ¿no? Yo creo que eso vale para el vino y vale para más cosas. Cierto. Y por tanto, pues bueno, luego resume también eso. El hombre Cervantes es un hombre muy en el mundo, muy en el pueblo, y por tanto pues hay mucha sabiduría en todo lo que Cervantes escribe. Es así, es así. El profesor viene de esos lugares mágicos de Castilla, de La Mancha, ese lugar mágico, los campos de cripta, en donde están los molinos de viento, y creo que ellos nos han inspirado no solo el primer Festival de Saberes, sino nos han dado la posibilidad de escucharle, mi querido Ángel, y de conocer un poco más sobre ese bonito lugar, ese hermoso lugar sí. que es La Mancha, que es Toledo, y que pues seguramente vamos a visitar nuevamente. Ha sido un placer tenerlo en Manizales, ha sido un placer tenerle en la Universidad de Manizales, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Créanos que nos ha enseñado muchísimo. Los estudiantes del doctorado están felices con su disertación, con su manera de estar y de servir y de entregar el saber. Y por supuesto en el primer Festival de Saberes estuvimos felices escuchándole y compartiendo profundamente con usted lo que sabe, lo que siente y lo que es. Pues yo se lo agradezco mucho porque me he sentido muy bien, me he sentido, bueno, pues realmente desbordado, ¿no? Han sido ustedes muy generosos en todo, cuando digo, no digo en todo, digo en fin, en medios, pero fundamentalmente me quedo con la parte humana, ¿no? Han sido ustedes maravillosos y bueno, pues lo que me llevo es, de cierta manera, son amistades, ¿no? Y buenas relaciones y buenos vínculos y buena sintonía, ¿no? Lo cual le incluyo, ¿no? Y bueno, pues espero, en España yo creo que nos vamos a ver en diciembre, ¿no? Y simplemente un poquitito, ¿no? Poder compensar un poco de esa gran estancia que he tenido en Manizales.
Y solamente pues tengo un pequeño problema, y es que me voy demasiado pronto, ¿no? Me gustaría quedarme aquí en Manizales mucho más porque ustedes me han tratado muy bien, y lo cual le agradezco. Qué bien. El profesor es realmente un ser humano noble. Está acostumbrado al vino y al agua. Y le ofrecimos en un almuerzo jugo de guayaba y le encantó. Fue maravilloso. Bueno, tengo que decir que lo puedo decir, yo creo que yo tuve una experiencia gastronómica en su casa interesantísima, ¿eh? Y bueno, pues el ajiaco, que es el plato nacional, yo voy a intentar explicárselo a mis oyentes lo primero, ¿no? Pero luego sí que voy a tratar de hacerlo, ¿no? No me saldrá tan bien, y espero que cuando vaya usted allí me ayude para hacérselo a mis amigos, de verdad, pero bueno, sí, yo he descubierto la gastronomía, he descubierto su hospitalidad y su cariño, y fundamentalmente pues lo que le decía, ¿no? que me he sentido muy bien. Tenemos muchísimas cosas, tanto en la gastronomía como en lo que hacemos, he aprendido muchísimo, y bueno, tienen ustedes una universidad maravillosa. Yo, me lo he de decir muchas veces, he ido pasando por los despachos, he ido pasando por la emisora y decía, me he ido quedando con este despacho, es el perfecto, este es el siguiente, o sea, y me he quedado con todos. Creo que aparte de las instalaciones, tienen ustedes unas instalaciones magníficas, la luz me ha impresionado, cómo han sido capaces de unir el edificio antiguo con el nuevo, esa simbiosis que él ha tenido, hacerlo tan cálido, ¿no? Es decir, que da lo mismo que los alumnos estén tomando un café con esas vistas maravillosas, que yo creo que lo tienen todo hecho, y por supuesto luego, bueno, pues con el nivel intelectual que tienen sus profesores, que es pues lo esencial en la universidad. Así que, bueno, enhorabuena, porque tienen ustedes todo, tienen continente y tienen contenido. Muy bien, muchas gracias, profesor. Un placer tener siempre al profesor Monterrubio en esta que es su casa también, la Universidad de Manizales. A ustedes muchas gracias por la escucha, por vernos, y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, hasta pronto.